la vida comunitaria para el ejercicio del CLPI, el consentimiento libre, previo e informado. Los mecanismos de protocolo de consulta son imprescindibles para desarrollar mecanismos de desarrollo con identidad basada en los contextos de cada pueblo. Además de que es un principio internacional, universal, el tema del CLPI, que debe practicarse todos los pueblos. En verdad es menester el ejercicio de ese principio para la salvaguarda de los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, ya sea en relación con sus recursos naturales, en relación en la formulación de las normas internas y normas desde lo externo. Entonces, el CLPI atañe en la vida de los pueblos indígenas. Que las comunidades puedan reconocer el principio, la importancia del CLPI para la defensa de los recursos naturales, para la defensa de los derechos colectivos. Esa es una de las lecciones grandes aprendidas, que las comunidades reconozcan la importancia de los procesos de CLPI en todo el ejercicio de la autodeterminación y el autogobierno de los recursos naturales. Considero que, aparte de la experiencia de Cayos Miskitos y la experiencia de Sahunerunca, que los otros territorios indígenas existentes en Nicaragua puedan empezar a elaborar sus instrumentos de protocolo, bioprotocolo de consulta, como ellos quieran llamarlo, puede ser el instrumento, pero el espíritu de practicar un buen proceso de consulta, un mecanismo efectivo de la consulta, que los otros gobiernos territoriales también empiecen a madurar la necesidad de un protocolo de consulta en sus territorios, el cual va a permitir fortalecer sus mecanismos de administración interna y autonomía jurídica local de las comunidades indígenas. Uno de los retos podría ser el empoderamiento local de estos instrumentos por parte de los comunitarios, por parte de las autoridades locales, hacer prevalecer estos instrumentos por parte de ellos, no esperar que un agente externo que vaya y que reconozca estos instrumentos. Es cuestión de que ellos empiecen a reconocerlo, hacerlo funcionarlo, defenderlo, prevalecerlo sobre cualquier interés externo, sobre todo, ya que se trate de un mecanismo de protección de derechos humanos de los pueblos indígenas, legítimo, legal y muy genuino, que nace desde ellos. Creo que es un gran desafío que ellos empiecen a empoderar apropiación de estos instrumentos legales. En otro caso, el caso de Cayos Miskito, que no se ha aprobado, para su aprobación y la implementación, exigiendo la administración del sistema de manejo conjunto de las áreas protegidas de manera eficaz, así como mandata la ley de la materia. Primero, definir una metodología de trabajo muy consensuada, acordada entre los diferentes actores que involucra la comunidad o la organización, donde ellos identifiquen que efectivamente es necesario este mecanismo de consulta para ellos, la identificación de la necesidad y la construcción colectiva, consensuada, entre todos los actores locales de manera participativa. Actores locales me refiero a las organizaciones, instituciones tradicionales, instituciones propias que ellos tienen para el ejercicio de su gobernanza. ¿Qué debe contener estos mecanismos de bioprotocolos de consulta? La prefactibilidad de la implementación de un proyecto en su territorio. Un ejemplo, se requiere el CLPI frente a la implementación de un proyecto externo, una empresa megaproyecto, qué sé yo. Entonces, se debe estudiar si ese proyecto
es acorde a su agenda de desarrollo de los gobiernos locales, o si no es acorde a sus agendas de desarrollo de cada gobierno local, de cada pueblo indígena, que nosotros le llamamos planes de vida comunitarias. Y ahí la identificación de los actores internos, quienes van a trabajar en el proceso de la implementación del proceso de la consulta. Como segundo paso, el tema del diagnóstico y análisis de información. Se debe generar estudios científicos y técnicos sobre los efectos o impactos económicos a corto, mediano o largo plazo de ese proyecto, efectos culturales, espirituales, sociales que va a repercutir de manera positiva o negativa para ese pueblo, y efectos económicos de manera positiva y negativa que va a incidir a ese pueblo, ese determinado proyecto en cuestión. Otra de las etapas principales o rasgos que se debe tomar en cuenta es la participación ciudadana. Los mecanismos de cómo hacemos que efectivamente esté expresada la voluntad popular, la voluntad pública, una vez ya que exprese el consentimiento, dada el consentimiento, que efectivamente se dio el consentimiento con la participación activa de los diferentes sectores que el territorio o el pueblo indígena compone. Si la legislación del Estado reconoce ampliamente el ejercicio autonómico, los derechos autonómicos a la autodeterminación, al autogobierno de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas, considero que basta con estos bioprotocolos de consulta por cada pueblo, porque ahí está expresada la esencia, el espíritu, cómo se debe dar de acuerdo a la particularidad, características sui generis, genuina de cada pueblo, de cada organización, ¿verdad? Entonces creo que los bioprotocolos de consultas internas podrían ser más eficientes en su implementación porque es elaborada por ellos mismos y está a disposición de ellos garantizar que eso sea ejercida. Mientras que si es un instrumento legal que nace desde la legislación a través de las asambleas nacionales o senados, es un poco peligroso porque pueda que esos instrumentos en su elaboración y aprobación no esté siendo recogida el consentimiento y la particularidad de cada pueblo. Difícilmente lo podría combinar o fusionar la particularidad de cada pueblo en una ley de consulta determinada por un país X, qué sé yo. Entonces, desde esa manera, no en el sentido de que si hay una buena voluntad por parte del Estado, por parte del gobierno, se podría generar un marco genérico de consulta, básicamente los principios rectores que puede tener un mecanismo de consulta, también los pasos mínimos que debe tener un mecanismo de consulta, de los bioprotocolos de cada pueblo, y las garantías por parte del Estado para el reconocimiento de los protocolos de consulta que se elaboren en cada organización indígena. Desde ese sentido, yo creo que positivamente podría contribuir la existencia o la necesidad de leyes estatales, leyes de consulta por parte del Estado. Pero esto solamente va a depender si en su construcción es de manera ampliamente participativa y si hay buena voluntad política por parte del gobierno en turno que va a elaborar el instrumento de consulta. De esa manera considero que se debe de estudiar desde esos dos puntos de vista. Creamos como una plataforma internacional, plataforma regional, para promover y desarrollar y articular con diferentes actores de cada país, de los pueblos indígenas, para ir elaborando aquellos territorios indígenas que no tienen este mecanismo de consulta, que son carentes. Entonces, acompañar en su elaboración, en su formulación, en cada territorio indígena. Se debe ir identificando actores en la plataforma nacional de cada país, de organizaciones afines o interesados para trabajar en estas temáticas y que sea como una agenda nacional, continua,
de abordaje permanente con cada una de las organizaciones indígenas existentes. Solo de esa manera creo que se podría enriquecer el trabajo de la elaboración y la implementación del principio universal que es el CLPI. Al no existir estos bioprotocolos de consulta, efectivamente simulan procesos de consulta, pero no son los ideales, no son los mejores. Pero solo habiendo mecanismos de consulta, protocolos de consulta, sus reglamentos de consulta, como lo queramos llamar, se podría garantizar un efectivo ejercicio de consulta a favor de los pueblos indígenas.